Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 1 de septiembre de la 22ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Nuevamente damos el crédito correspondiente. Leemos del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos ya terminando la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Tenemos el capítulo cuarto, versículos del 13 al 18. Bueno, nos dice entonces San Pablo: Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Bueno, aquí habría necesidad de observar en el texto por qué los tesalonicenses estaban preocupados por la suerte de los difuntos, ¿no? Porque ellos aguardaban la segunda venida del Señor y pensaban que los que habían muerto eh, tal vez no iban a tener eh, posibilidad, ¿no?, de estar con Él en la gloria. Y aquí San Pablo explica muy bien y lo saca de esa confusión. Continúa: Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Esto es lo que les decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que queremos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que creemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor y por los aires. Bueno, entonces la explicación aquí es que los muertos serán primero. Ellos son los que van a resucitar ya al final del tiempo, cuando venga el Señor, y estarán con Él. Pero los que en ese momento no hayan muerto, o sea, estemos vivos, y aquí San Pablo se incluye, ¿no?, los que estemos vivos, entonces obviamente que serán transformados, ¿no? Porque si ya no hay tiempo, el espacio-tiempo termina, los vivos tendrán que ser transformados de tal manera que sean como los que han resucitado, los muertos que resuciten en ese momento. Y por eso aquí utiliza la metáfora del- de los aires, ¿no? Dice, seremos llevados entre nubes al encuentro del Señor por los aires, porque ha cambiado nuestra naturaleza. O sea, el espacio-tiempo termina, entonces se asume que seremos diferentes, ¿no?, los que en ese momento todavía vivan en la segunda venida del Señor. Bueno, y termina: y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Muy bien, y vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 96, cuyo responso es:
el Señor llega a regir la tierra. Bueno, entonces este responso también obedece a la misma temática que expuso San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Sobre eh, el fin, o sea, lo que se llama escatología, lo que vendrá, cuando el Señor Jesús venga, ¿no? Por segunda vez, a juzgar a vivos y muertos. Este salmo, entonces, eh, por consiguiente, es escatológico. Nos dice entonces el salmista: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor, cante al Señor toda la tierra, canten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Entonces aquí vemos que ya no solamente es el pueblo de Israel o el pueblo judío, sino todas las naciones, ¿no? Se cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Y continúa, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Aquí incluye a toda la creación, ¿no? Todos van a aclamar al Señor. Y obviamente como el responso que llega, ¿no? Llega a regir la tierra. Regir es, es un término que pertenece al reino, ¿no? Al rey. Por eso es regio, se refiere al rey. Entonces, que llega a ser el rey, porque es el rey, ¿no? Pero viene ya en su segunda venida eh, lleno de gloria. Y termina, delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Entonces aquí está precisamente el ya llega el Señor a regir la tierra, porque es el rey, ¿no? Y el reino ya está aquí. El reino en la tierra es la Iglesia Universal Católica, ¿no? Que se completará, obviamente, y está en el cielo también, ¿no? La Iglesia con los santos, ¿no? Que son parte de la Iglesia también. Nosotros aquí en la Iglesia peregrina, junto también con los eh, del purgatorio, que es la Iglesia sufriente o purgante. Entonces, todo eso es la Iglesia, el reino de Dios. Muy bien, vamos al Evangelio. Aquí ya eh, empezamos el Evangelio según San Lucas, ¿no? Hemos terminado con el desarrollo de las lecturas del Evangelio según San Mateo y empezamos otro Evangelio, el de San Lucas. Tenemos el título temático: Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Hay dos partes en este, o dos títulos, ¿no? Dos temáticas. Muy bien, nos dice entonces San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie a hacer la lectura. O sea, aquí podemos entender que en la sinagoga, como lo hacemos también
en la Iglesia Católica, especialmente en la liturgia de la Santa Misa y particularmente en las lecturas, en la liturgia de la palabra, hay alguien que lee, ¿no? Y se pone de pie para hacer la lectura delante del ambón, ¿no? La parte donde está colocado el leccionario y hacen la lectura, ¿no? Bueno, le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Bueno, esto es cita del capítulo 61 de, de Isaías, ¿no? Y ha leído precisamente esta parte el Señor Jesús. ¿Y qué sigue? Como lo hacemos también en la liturgia de la palabra, en el Evangelio, el sacerdote que representa a Cristo hace la homilía o el sermón. Aquí igualmente el Señor Jesús ha explicado, ¿no? Explica, dice, y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la gente tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Esta es la explicación que da sobre lo que acabo de leer. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y posiblemente explicó muchas cosas más, ¿no? Sobre esta lectura, este pasaje que eh, el evangelista San Lucas no lo incluye, porque esto es lo más importante, ¿no? Lo que acaba de decir. Lo que leyó del profeta Isaías capítulo 61 dice: Hoy se ha cumplido esta escritura, o sea, esta profecía, ¿no?, que acaban de oír. Porque Él es el ungido, Él es el Mesías. Mesías es el término que nosotros utilizamos, que viene del griego, ¿no? Y originalmente del hebreo, que es Mashiach, que es ungido, el que ha sido ungido con óleo. Y continúa, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Bueno, al parecer, según los exégetas, hay dos partes en este. Parece ser que eh, San Lucas tomó dos diferentes ocasiones en las que el Señor eh, está en la sinagoga explicando, ¿no? Porque en esta primera todos se admiran, ¿no? Aquí dice todos, y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Bueno, vemos que luego la reacción es completamente contraria, ¿no? Entonces, hasta aquí podría ser una en la que todos lo admiraban por lo que decía, ¿no?, y por lo que acabo de leer. Y decían, como ya dijimos, no necesariamente en el mismo evento, ¿no? Puede ser otro evento, eh, unos días, unas semanas de diferencia. Y decían, ¿no es este el hijo de José?
o sea, como en forma crítica o irrespetuosa, ¿no? O sea, no lo dirían todos que expresaban su aprobación y admiración, ¿no? De lo que acabo de leer. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, sin duda me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Precisamente porque no creían, ¿no? En él. Y aquí viene el, el- el dicho popular que tenemos en español que dice, eh, ninguno es profeta en su tierra. Aquí el Señor utiliza otro, ¿no? Que es más cultural, eh, más judío, semita, dice, médico, cúrate a ti mismo. Y añadió, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Bueno, Sarepta en el territorio de Sidón era una, un área de gentiles, de paganos, ¿no? Los sidonios. Entonces dice que Elías no fue a ninguna de las viudas de Israel, sino a una viuda eh, pagana, ¿no? De la gentilidad. Obviamente, ayudarla. Y el segundo caso, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Entonces, en Israel abundaban los leprosos en esa época, ¿no? Eso es histórico y aparece en algunos pasajes de los evangelios. Sin embargo, dice el profeta Eliseo, que es segundo de Elías, del profeta Elías, no fue a curar a ninguno de ellos, sino al sirio Naamán, o Naamán el sirio, que era obviamente pagano, no era judío. Bueno, al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, obviamente porque al decir esto, el Señor Jesús estaba minimizando, ¿no? a Israel en ese caso, que era, por decir, más importante los gentiles, porque a esos fueron tanto Elías como Eliseo. Por eso todos, dice, ¿no? En la sinagoga se pusieron furiosos. Y por eso se puede decir que este es otro evento que es opuesto a la reacción que tienen todos, como en el primer pasaje, ¿no? En el que todos alabaron y se admiraron de lo que él decía. Y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Bueno, obviamente no les gustó para nada y la intención era matarlo, ¿no? Pero no era la hora todavía. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.